¿Qué tal, amigos y amigas? Buenos días, sean bienvenidos y bienvenidas en este miércoles mitad de semana. Estamos en una nueva jornada informativa para compartirles detalles del acontecer nacional. Muchísimas gracias por escucharnos en sus hogares, en sus lugares de trabajo y en cada rincón de nuestro país, y también a las personas que nos ven por nuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias por siempre estar pendientes de los medios comunitarios aquí en este espacio y enterarse junto a nosotros de lo que está ocurriendo en el país y lo que se espera ocurra en las próximas horas. En esta mañana vamos a compartir una entrevista con el asambleísta nacional Lucio Gutiérrez, así que vamos de inmediato a iniciar con este diálogo. Asambleísta, ¿cómo está? Buen día, ¿me escucha? Hola, buenos días. Sí, le escucho muy bien, fuerte, claro y listo para la entrevista. Gracias por acompañarnos aquí en los medios comunitarios de Corape. Iniciamos hablando un poco sobre algunos de los temas que han dejado un amplio debate y opiniones divididas en la Asamblea Nacional, por ejemplo, estas reformas al Código Orgánico Integral Penal. El Pleno de la Asamblea tuvo en días pasados un segundo intento para tratar de aprobar el paquete de reformas al COIP, que incluyen modificaciones a sentencias y también esta posibilidad de que la Asamblea Nacional conozca indagaciones de Fiscalía, que eran de los temas más debatidos en el análisis de estas reformas al COIP. ¿Cuál es su postura sobre este tema que, por cierto, aún debe tratarse en la Asamblea? Bueno, nosotros en forma general le calificamos a estas reformas al Código Orgánico Integral Penal como un chocolate con cianuro. Chocolate, es decir, la parte dulce, la parte atractiva, la parte aparentemente eh, que nos invitaba a votar favorablemente, son reformas en donde se endurecen penas, se acumulan penas para delitos execrables. Pero en cambio, la parte del cianuro eran artículos o son artículos que van a terminar con la justicia en nuestro país, generando impunidad. ¿Por qué? Porque se pretende, por ejemplo, que la indagación previa, que es la primera fase de un juicio y que debe ser totalmente reservada, porque se está investigando para que los delincuentes no huyan del país, no se puede romper esa reserva. Y la propuesta de reforma es que cualquier asambleísta podría pedir esa fase de indagación previa. ¿Y para qué lo hace? ¿Cuál es el interés? No puede ser otro que alertar a los delincuentes que están siendo investigados, alertarles para que fuguen del país a lo mejor, alertarles para que escondan pruebas, por ejemplo, y también una parte muy delicada y que constituiría un monumento colosal a la impunidad es aumentar dos numerales en los requisitos para el recurso de revisión. El recurso de revisión, para los que no están muy familiarizados, es la parte excepcional, es la parte final de un juicio. Cuando una sentencia está ejecutoriada, cuando una sentencia está en firme, solamente cuando hay cosas excepcionales se permite el recurso de revisión. Por ejemplo, a una persona le condenaron por asesina y el supuesto asesinado aparece vivo. Entonces, ahí amerita este recurso de revisión, pero se quiere incluir el recurso de revisión con causales, por ejemplo, de que resoluciones de organismos de derechos humanos, como por ejemplo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos u organismos adscritos a la ONU, estas resoluciones puedan ser vinculantes y con eso se podría estar echando al traste una sentencia que está totalmente ya en firme, con lo cual se genera inseguridad jurídica y sobre todo impunidad. Y no solamente es porque esta decisión le podría favorecer al expresidente Rafael Correa, sino que luego pues ya se seguirán beneficiando delincuentes, narcotraficantes, sicarios que manejan muchísimas sumas de dinero y que tienen vínculos con organismos de derechos humanos, lo cual es visible en el país y en el mundo entero. Todos reclamamos que cuando le matan a un policía, a un militar por luchar contra la delincuencia, o cuando asesinaron a los 4 niños en el Guasmo Sur, en Guayaquil, el año pasado, a finales del año pasado, o a la madre que estaba embarazada, nadie de estos organismos de derechos humanos dijeron absolutamente nada. Pero hoy que están los militares en el control de las cárceles, que les hacen a los presos formar
es decir, que les están enseñando disciplina, que les hacen cantar canciones patrias, que les hacen que se bañen, que tiendan las camas, que arreglen, que tengan todo en orden. Entonces dicen que se está atentando contra los derechos humanos y levantan el grito al cielo estos, entre comillas, organismos de derechos humanos. Por eso sería gravísimo, sería pues una Asambleísta. decisión letal en contra de la justicia ecuatoriana. Asambleísta, y nosotros lo mencionamos al inicio de esta entrevista, este fue un segundo intento por tratar estas reformas al COIP, y en este caso pues la sesión fue suspendida. Se ha señalado desde la Asamblea Nacional que si no se convoca en 60 días al tratamiento de estas reformas, se archiva por falta de tratamiento. ¿Ustedes quizás están pensando en impulsar esta nueva convocatoria para las reformas al COIP, o cómo va a quedar este tema también debido a las dudas que surgen en la población? A ver, nosotros somos un grupo de 15 asambleístas independientes que justamente nos unimos preocupados como está el país ante la posibilidad de que reformas como las que acabo de mencionar puedan ser aprobadas en paquete, en grupo dentro de la Asamblea Nacional. De ahí que nosotros proponemos que de volver a tratarse estas reformas al Código Orgánico, que los artículos sean examinados de manera totalmente correcta, con tranquilidad, de manera minuciosa, de tal manera que no haya ninguna sorpresa y que ningún asambleísta vaya a decir yo no he sabido, yo no escuché, yo no entendí, lo que puede suceder si es que se aprueba en paquete. Vamos a esperar que convoquen nuevamente a tratar estas reformas al Código Orgánico Integral Penal, y entonces nosotros nuevamente vamos a pedir la palabra, que lamentablemente en la sesión no nos dieron la palabra, y por eso también es que yo reclamé airadamente mencionando que esta asamblea se está convirtiendo en un club de amigos, y la asamblea tiene que ser la esencia, el alma mater del pensamiento universal, en donde debe haber la tolerancia para el debate y para que posiciones que sean totalmente opuestas, de alguna manera, pues, ver cómo pueden converger siempre en beneficio de los más altos intereses nacionales. Así que esa es nuestra propuesta de que se trate artículo por artículo para evitar sorpresas en contra de la justicia y que van a ser totalmente rechazadas por el pueblo ecuatoriano. Y usted ha señalado en este caso que en este debate, en este tratamiento de las reformas al COIP, usted reclamó de que no se le dio la palabra, ha señalado que se debe tener esta tolerancia al debate en la Asamblea Nacional, y precisamente aquí consultarle. Algunos expertos han señalado, debido a los altercados que han visto en sesiones como estas, que en la Asamblea Nacional se está mostrando un bajo nivel de debate. ¿Qué opinión le da usted también a estas voces que señalan algunos expertos? Podría ser, ¿no? Pero entonces ahí de alguna manera también tenemos que hacer un mea culpa los ecuatorianos como electores, porque suponiendo que no haya fraudes electorales, en última instancia los responsables de los asambleístas que tenemos en la Asamblea Nacional somos nosotros, es el pueblo. El pueblo es el que elige al presidente que nos acaba de castigar subiéndonos del IVA del 12 al 15%. El pueblo es el que elige a estos asambleístas que hoy tienen mayoría en la Asamblea y que son los que condonaron deudas a los más ricos del país por séptima ocasión. Son ellos los que acaban de permitir que sube el IVA también del 12 al 15%, y son esos asambleístas los que pretenden que se aprueben reformas al Código Orgánico Integral Penal que son totalmente impresentables. Entonces, el pueblo también tiene como elector que reflexionar, que enterarse un poco más de los antecedentes de los candidatos a asambleístas, a alcaldes, a prefectos, e inclusive a presidente de la República, para luego no estar arrepentidos de las consecuencias de haber nosotros votado, tal vez sin hacer un análisis minucioso, como se requiere para elegir, por ejemplo, a un asambleísta, porque de las decisiones de ese asambleísta, los ecuatorianos o vamos a estar felices o vamos a estar preocupados o amargados, como estamos en este momento muy preocupados si es que se aprueban estas reformas al Código Orgánico Integral Penal, porque todo depende de votos. En la Asamblea, lamentablemente, es la dictadura del voto, y si es que los asambleístas votan afirmativamente, pues se aprobarán estas reformas que han sido, repito, rechazadas por la mayoría de los ecuatorianos.
Legislador, y aprovechando que usted hizo mención al tema del IVA, también conversar un poco sobre esto. Este debate del aumento del IVA estuvo en la Asamblea Nacional, precisamente en la mesa de debates, y debido a que no hubo un acuerdo, en este caso se dio el allanamiento tácito. También consultarle, algunas personas señalan que en este caso esto estuvo en manos de la Asamblea Nacional y la Asamblea Nacional pudo haber evitado este incremento del IVA y no lo hicieron. ¿Cuál fue su postura también frente a esta propuesta del Ejecutivo? Y ahora, una vez que, pues, bueno, se ha señalado, se va a incrementar el IVA al 15%. Yo siempre voto en beneficio de los más altos intereses nacionales y he votado a favor de propuestas del gobierno en varias ocasiones, pero también me he opuesto de manera tenaz, por ejemplo, a que se condonen las deudas a los deudores morosos del Ecuador, que por séptima vez les condonaban, y en esta séptima vez la condonación fue de $1.200 millones. Inclusive yo hablé en el Pleno que esto es una legalización del robo, que es un acto de corrupción horrendo el condonar deuda a los más ricos del país y luego la factura pasarla al pueblo, incrementando el IVA del 12 al 15%. Ahora, acá en la Asamblea nosotros quisimos rechazar o negar el incremento del IVA, pero las maniobras políticas de los partidos políticos mayoritarios, cada uno lanzó su propuesta con la finalidad de que ninguna tenga los votos suficientes y entonces tampoco habían los votos para negar el incremento del IVA y como usted ya mencionó, pues el incremento del IVA pasó por el Ministerio de la Ley, aunque también de una manera cuestionada, porque si es que la Asamblea no dijo ni sí ni no al IVA, se supone que no debería recibir el veto ni parcial ni total por parte del presidente de la República. Así que también es algo que sigue en cuestionamiento, pero en todo caso, pues en el Ecuador también muchas veces se actúa en base a los hechos consumados. Ya está subido el IVA, ya lo publicaron en el registro oficial y desde abril los ecuatorianos tenemos que pagar 3 puntos más y el Ecuador será el país dolarizado en donde se cobra el impuesto al IVA más alto del mundo, porque aquí en América tenemos 3 países dolarizados, más del Ecuador somos 4. Los otros 3 son Panamá, en donde el IVA es del 7%, menos de la mitad de lo que se cobra en el Ecuador, país dolarizado. Otro país dolarizado es El Salvador, el IVA es del 13%, 2 puntos menos que lo que se va a cobrar en el Ecuador. Y luego, pues los Estados Unidos, en la Florida, que es el estado más cercano en cuanto a distancia del Ecuador, el IVA es casi la tercera parte, 6%. En Los Ángeles, en Nueva York, el IVA es un poco más del 4%, 3 veces y media menos que el IVA en el Ecuador, y teniendo en cuenta que en Estados Unidos, pues, se gana un salario 4, tal vez 5 veces superior al del Ecuador, porque no es correcto comparar el IVA del Ecuador con los vecinos, porque los vecinos no son países dolarizados, son países con moneda nacional que la pueden manejar, que la pueden devaluar de acuerdo a la estrategia económica que tengan esos países. Así que por eso pues nos opusimos al incremento del IVA, dando alternativas para conseguir recursos en base a nuestra experiencia. Por algo, mi gobierno tiene las mejores cifras sociales y económicas de toda la historia del Ecuador. El mayor crecimiento de la economía, la mayor reducción de la pobreza, la mayor generación de empleo, la mayor producción diaria de petróleo, en porcentaje la mayor inversión en educación y en salud, y también la mayor inversión extranjera en el Ecuador, son datos en mi gobierno que los dice el Banco Central, que los dice el INEC, que los dice la Flaxo, que los dice la CEPAL, bueno, todos los organismos que hacen investigación y sobre todo pues los organismos estatales ecuatorianos. Justamente esa experiencia es la que yo quiero siempre transmitirla en beneficio del país desde la Asamblea Nacional. Legislador, y ya en la parte final, una última consulta. La Asamblea Nacional también tiene en este momento el análisis de la reforma presupuestaria 2024 que fue entregada el pasado martes 20 de febrero por el Ejecutivo. La Asamblea tiene que analizar esta reforma. Hay algunos rubros que expertos económicos señalan no están claros. También el tema del presupuesto que se le otorga a educación, salud y a temas sociales. Ya en la parte final, ¿cuáles son esos puntos específicos en los que usted pues también se centrará para hacer este análisis? Esto teniendo en cuenta que la reforma fue entregada a todos los asambleístas. A ver, ahí la primera crítica en forma general es que el Ecuador sigue de tumbo en tumbo gastando mucho más que sus ingresos, porque los ingresos, según la misma proforma, son de alrededor de 24.000 millones de dólares y los egresos
superan los 35.000 millones de dólares. Es decir, habría un desfase de alrededor de 11.000 millones de dólares. ¿Cómo lo van a cubrir? Con más impuestos, ya nos están subiendo el IVA, con impuestos a la salida de capitales, es decir, a la salida de divisas, lo cual es un error porque eso va a ahuyentar la posibilidad de inversiones productivas en el Ecuador, porque nadie va a querer invertir en el país si saben que después van a tener que pagar un impuesto del 5% a la salida de esas divisas, impuesto que no se cobra en Colombia, que no se cobra en el Perú. Y ya yéndome puntualmente al presupuesto, aunque todavía la comisión encargada todavía no hace su análisis, no hace su exposición, pero de la información que nos ha llegado, podemos ver, por ejemplo, que los presupuestos para Fuerzas Armadas y para Policía Nacional, en lugar de incrementarse, más bien se reducen. Y justamente decían que nos subían el IVA, que subían el impuesto a la salida de capitales, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para invertir en seguridad, para comprar equipo de Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, uniformes, botas, munición, armamento, visores nocturnos, chalecos antibalas, etcétera, etcétera. Y más bien vemos que los presupuestos, tanto para Fuerzas Armadas como para la Policía Nacional, se reducen. Cuando necesitamos mejorar la educación, el presupuesto para las universidades también se reduce. Entonces, como que hay un contrasentido. El gobierno no hace ningún esfuerzo por reducir el tamaño del Estado, por eliminar una serie de organismos que no sirven absolutamente para nada. Algún rato se publicaron esos organismos, creo que son alrededor de 50, que no hacen absolutamente nada y cuyos nombres ni siquiera yo los recuerdo. Peor va a saber el pueblo ecuatoriano común, que está pues inmerso en su trabajo, en sus actividades, en la desesperación de llevar el pan a su casa. Entonces, no hay una muestra por parte del gobierno de sensibilidad frente a la crisis económica. Ese pues sería el comentario general. En todo caso, siempre somos optimistas y ojalá pues las cosas mejoren en el Ecuador. Ojalá el combate a la delincuencia que está realizando Fuerzas Armadas y Policía Nacional sea permanente. Ojalá que cuando Fuerzas Armadas y la Policía Nacional vuelvan a sus actividades normales, no vuelvan los delincuentes a hacer de las suyas, a crear la inseguridad ciudadana en el país. Ojalá pues las cosas mejoren. Siempre tenemos que ser optimistas y cualquier crítica es constructiva con la finalidad de que se pueda mejorar. Asambleísta, le agradecemos muchísimo por su tiempo para los medios comunitarios de Corape, por atendernos en esta mañana y hacer un espacio para nosotros en su agenda. Que tenga un excelente día y gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a usted por esta oportunidad. Un saludo cordial y siempre a la orden. Muy buenos días. Buen día también para usted. Amigos y amigas, nos vamos a una pausa, pero quédense junto a nosotros porque tenemos varios detalles informativos para compartirles. Por ejemplo, la Unión Nacional de Educadores y otras organizaciones también se pronuncian sobre esta consulta que también le hizo al legislador Gutiérrez, que es el presupuesto 2024 que envió el Ejecutivo a la Asamblea Nacional. Ellos se pronuncian frente a este presupuesto destinado para la educación superior. Así que a medida que avance la mañana les iremos ampliando ese tema. Ya regresamos.